Hola, un saludo cordial. Les quiero dar la bienvenida a esta serie de videoblogs que estoy empezando el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Consuelo Aponte, psicóloga de la Universidad de los Andes y con más de 30 años de experiencia en psicoterapia individual con adultos y con adolescentes, también psicoterapia de pareja y psicoterapia de familia. Estos primeros 4 videoblogs quiero hacer una serie sobre las emociones porque considero que es un aspecto fundamental del ser humano. Para mí las emociones son como los radares naturales que tenemos para poder registrar el entorno, entenderlo y podernos relacionar de una manera fluida, sintiéndonos seguros, generando confianza. Las emociones son las que nos permiten desarrollar empatía hacia los demás seres humanos para tener unas relaciones armónicas, nos permiten también tomar decisiones, porque es claro que la decisión se toma inicialmente desde lo emocional y después desarrollamos sustentos racionales para darle soporte. También las emociones nos permiten explorar y como buscar en el mundo para poder ampliar nuestra mirada y nuestros horizontes, nos permiten aprender y finalmente también nos permiten tener felicidad, armonía, es a partir de ellas y cuando aprendemos a relacionarnos de una manera positiva con nuestras emociones, muy probablemente nos quede más fácil encontrar algo de felicidad en la vida. Entonces, miremos ¿para qué nos sirve cada una de las emociones? Por ejemplo, si ustedes buscan van a encontrar una cantidad de clasificación de las emociones, cientos o miles. Lo importante es cómo mirar las básicas, entonces me voy a centrar en 5 emociones básicas para mirar qué función tiene cada una y cómo podemos sacar provecho de ellas. La primera en la que me quisiera referir es a la tristeza. La tristeza nos reporta que algo no va bien, que algo nos está faltando, que alguien que queremos o algo que necesitamos se fue, nos abandonó. Entonces, ¿por qué es importante sentir la tristeza? Porque de alguna manera nos confronta con que sí hay un vacío, hay algo que no nos está llenando nuestras necesidades, pero al tiempo nos confronta con que nuestra vida sigue, con que nosotros necesitamos encontrar los recursos que tenemos internamente para superar ese impasse, ese dolor y poder seguir adelante. Entonces, solo desde enfrentar la tristeza podemos superar lo que es un duelo, por ejemplo. Otra emoción es la alegría. ¿Por qué es importante y para qué nos sirve? Para poder nosotros entender desde lo que sentimos cuáles son las personas, situaciones, objetos que nos generan satisfacción, que nos llenan el alma. Y es muy importante porque es nuestra responsabilidad buscar y rodearnos de ese tipo de situaciones, personas que de alguna manera nos llenen y nos satisfagan. Otra emoción que es bien importante y que generalmente es difícil de aceptar es la rabia o la ira. Esta es muy importante porque nos permite identificar cuando algo nos está haciendo daño, cuando algo o alguien nos vulnera, cuando algo nos agrede. Y si nosotros bloqueamos la rabia, obviamente no vamos a percibir eso y no vamos a podernos defender o proteger de lo que nos está agrediendo. Otras 2 emociones importantes son el miedo. El miedo obviamente nos alerta de que hay algo que nos puede amenazar y es fundamental para podernos defender, para poder emprender la huida si es lo que vemos que es pertinente o incluso para congelarnos también puede ser una medida protectora en un momento dado. Entonces es importantísimo tenerla activada y poderla registrar para podernos proteger de lo que nos haga daño. Y finalmente el amor. El amor para mí es la emoción fundamental del ser humano porque es el amor el que nos permite conectarnos con nuestro propio valor y asimismo ver y poder expresar el valor y el afecto hacia las otras personas y no solo hacia los otros seres humanos, también hacia el planeta, hacia los animales. El amor, y no hablo del amor condicionado, sino del amor incondicional, es el que nos permite sentirnos
parte de la unidad del universo, del todo, y es el amor que nos permite crecer sanamente como seres humanos. Por eso es importantísimo recibirlo incluso desde antes de nacer. Entonces, a partir de esto podemos concluir que las emociones no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Sencillamente son parte de nuestra naturaleza y son necesarias. Quiero ilustrar con un ejemplo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Supongamos una persona que trabaja y pone su mejor esfuerzo en el trabajo, intenta aportar lo mejor de sí mismo y por la razón que sea, es una persona que no se siente ni reconocida, ni valorada, ni escuchada en el trabajo. Así a lo mejor le paguen muy bien, pero no siente que realmente ese trabajo le permita desarrollarse como ser humano, porque no encuentra tampoco como ese eco en lo que produce, en las personas que lo rodean y en la valoración de lo que produce. Entonces, muy probablemente es una persona que a lo mejor por el salario, por la necesidad de mantener la familia, por lo que sea, puede durar años en esa insatisfacción, lo cual además puede generarle un estrés muy grande. Es muy probable que al paso del tiempo, esta persona, aunque haya logrado sobrevivir a partir de ese trabajo, empiece a desarrollar una sintomatología física, incluso puede generar hasta un cáncer, un problema autoinmune, etcétera, porque no ha escuchado esos sentimientos y no los ha utilizado para encontrar una solución acorde con las necesidades o los faltantes o los vacíos que está identificando en esa labor cotidiana. Ahora miremos un poco cómo surgen las emociones. Las emociones tienen como dos grandes detonantes. Uno, a partir de todos los estímulos del entorno, del medio ambiente. Esos estímulos los registramos a partir de nuestros sentidos, de la vista, el oído, el tacto, etc. Entonces, cuando algo sucede a nuestro alrededor, los sentidos perciben, esas señales llegan a nuestro cerebro, allí pensamos sobre eso, lo interpretamos y eso detona una emoción. Si oímos un ruido y asociamos ese ruido, ese sonido, con una melodía musical, por ejemplo, muy seguramente no nos va a asustar. Pero si la interpretación y la lectura que hagamos de ese sonido que oímos fue una bomba, pues obviamente que eso nos va a alertar porque estamos en peligro según la lectura que hacemos. Es muy importante tener en cuenta que esos pensamientos y esas interpretaciones que hacemos están totalmente marcadas por todo el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. No es gratuito que interpretemos o leamos el mundo de una manera o de otra. Eso está marcado por nuestras propias experiencias pasadas y por todos los aprendizajes previos. El segundo detonante de nuestras emociones no necesita registros externos, no necesita estímulos externos. Salen solamente desde lo que pensamos. Entonces es bien importante tener en cuenta esto porque el solo pensamiento genera la misma reacción fisiológica y puede generar sentimientos iguales a los de un estímulo externo. Les voy a pedir a los que puedan en este momento que cierren los ojos por 2 segundos y se concentren en su cuerpo y sientan y visualicen que un bicho o una serpiente está subiendo por una de sus piernas. Permítanse experimentar 2 o 3 segundos ahí y sean conscientes de cómo reacciona su cuerpo, qué reacción fisiológica hay y qué sentimiento emerge al percibir e imaginar que un bicho o una serpiente está subiendo por su pierna. Permítanse registrarlo un par de segundos. Ahora, si abren los ojos, evidentemente se van a dar cuenta que no hay ningún bicho ni ninguna serpiente, pero estoy prácticamente segura que todos ustedes tuvieron alguna reacción fisiológica, así sea algún escalofrío, algún timbrazo en el cuerpo, y muy probablemente emergió, así sea de una manera leve, un sentimiento de miedo, de asco, de molestia de alguna manera. Eso nos hace evidente que nuestro cerebro, así sea aparentemente la parte más inteligente de nosotros, se deja engañar fácilmente. Y esto es lo que está utilizando todos los juegos de realidad virtual, etcétera, para crearnos realidades imaginadas.
pero que internamente nuestro organismo las registra como si fueran verdaderas. Por lo tanto, es fundamental que tomemos conciencia qué pensamos, cuál es nuestro flujo de pensamiento cotidiano para ver, por ejemplo, si vivimos pensando cosas trágicas, negativas, dolorosas, miedosas, nuestro organismo va a vivir conectado con ese tipo de emociones negativas, de miedo, angustia, zozobra, etc. Ahora quisiera comentarles algunas características de lo emocional para que como que nos abramos de mente y nos preparemos para entenderlo, porque lo emocional no funciona con una lógica racional, primero que todo. Lo emocional no lo podemos clasificar en bueno o malo, estoy o triste o brava, suele darse en simultáneo, pueden darse varias emociones aún contradictorias. Miremoslo con un ejemplo. Yo puedo estar profundamente triste porque acaba de morir alguien que para mí era muy importante. Pero si pasa algo muy chistoso a mi alrededor, es probable que me ría e incluso que suelte una carcajada. Entonces, ¿estoy triste o estoy alegre? Estoy las dos cosas al tiempo. O puedo amar profundamente a una persona, pero puedo sentirle una rabia enorme en un momento dado porque siento que me hirió con algo que hizo. Entonces no puedo decir si es que lo amo o lo odio, no, lo amo, pero le tengo rabia al mismo tiempo en un momento dado. Entonces eso es importante porque a veces nos confundimos y queremos como categorizarlas de una manera que no es posible categorizar lo emocional. De otra parte, las emociones son dinámicas, cambiantes y necesitan fluir. La base de las emociones es energía, entonces necesitamos que esa energía, una vez se detona, una vez se crea, pueda fluir y encontrar salida. ¿Qué pasa cuando no fluye? Empieza a generar acorazamientos, empieza a generar tensiones en el organismo y finalmente a la postre puede generar incluso enfermedades físicas. Hoy es sabido y aceptado incluso por el cuerpo médico tradicional que todas las enfermedades fisiológicas tienen un origen energético y emocional y posteriormente es que se viene a desarrollar la enfermedad física. Otra característica de lo emocional es que cuando un estímulo nos detona alguna emoción, lo que emerge como emoción tiene un gran componente que viene desde nuestro inconsciente, de lo que tenemos reprimido, de nuestras experiencias previas. Y generalmente solo una partecita coincide con el estímulo que lo detonó. Eso es bien importante para entendernos a nosotros como para entender reacciones de otras personas. Si en una pareja de cónyuges, por ejemplo, no importa cuál, uno de los dos le dice al otro, mira, me gustaría que revisemos un poco cómo estamos manejando las finanzas entre los dos para poder como optimizar gastos, como poder mirar si hacemos alguna inversión nueva, mirar si podemos ahorrar algo, etcétera. Y la otra persona se siente atacada, se pone furiosa, reacciona de una manera excesiva y dice, ¿qué? ¿Estás desconfiando de mí? ¿Es que crees que yo hago malos manejos? Etcétera. Lo cual obviamente es una reacción no coincidente con la propuesta o la pregunta que está haciendo la otra persona. Aquí podemos intuir, por ejemplo, de pura manera especulativa, que en la historia de esta persona pudo haber, por ejemplo, situaciones de robo, de desfalcos, de mentiras sobre la parte financiera, o también probablemente es una persona que se sabe muy débil o que tiene pocas habilidades para manejar sus finanzas y le da muchísimo miedo quedar expuesto en esas debilidades frente a su cónyuge. Entonces prefiere imaginar que lo están atacando, atacar y no enfrentar su debilidad. Otra característica que quisiera mencionar sobre lo emocional es que la vivencia de cada emoción es única en cada ser humano. Yo puedo desde mi miedo intentar intuir para entender cómo es el miedo de otro ser humano, pero mi vivencia de miedo no es igual a la de otra persona. Por eso es importante que no generalicemos y asumamos que
Cuando yo estoy miedosa funciona de tal manera, entonces la otra persona debería funcionar de esa manera, porque las vivencias son totalmente individuales y únicas. Y eso es fundamental para entender, sobre todo, a los seres que amamos. Quisiera retomar ya para ir cerrando lo que hablaba antes de cómo nos enseñan a clasificar las emociones, a decir que hay unas buenas o malas, unas permitidas, por ejemplo, para las mujeres y otras para los hombres, como la furia está mal vista en las mujeres, la tristeza o el llanto está mal visto en los hombres, etc. Son prejuicios, son ideas que nos van calando desde la cuna. Entonces, si nosotros vemos que funcionamos desde esos parámetros o esos prejuicios, es muy importante darnos cuenta que probablemente estamos reprimiendo emociones que simplemente podríamos escuchar y permitir que fluyan. Si nosotros empezamos a reprimir las emociones, muy probablemente lleguemos a acorazarnos y a funcionar desde una coraza, que es lo que le mostramos al mundo como para decir somos invulnerables. Entonces funcionamos desde la coraza, pero no realmente desde lo que estamos sintiendo. Paradójicamente, cuando un ser humano empieza a funcionar más desde la coraza, se vuelve más vulnerable, aparenta invulnerabilidad, pero en el fondo de su ser está siendo más vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos poco a poco, lentamente, apagando los radares naturales que tenemos, que son nuestras emociones. Entonces, apagar esos radares no nos facilita la vida, nos la dificulta, porque no podemos leer ni entender el contexto, ni leernos ni entendernos en lo que estamos registrando, sintiendo, necesitando, y eso nos hace la vida más difícil. Quiero hacer un símil ya para finalizar, que es, hagan de cuenta que nos vamos a una ciudad desconocida donde nunca hemos estado. No tenemos un mapa entre el carro. Vamos en un carro manejando y queremos llegar a algún lugar. Y si nos dan un Waze, apagamos el Waze, pero queremos llegar al lugar que tenemos como destino. Muy probablemente vamos a dar muchas vueltas, nos vamos a perder, nos vamos a enredar, vamos a durar mucho tiempo. A lo mejor podemos preguntar, pero vamos a depender de la opinión, de las señas de otros y no de lo que nuestra propia tecnología nos está dando en ese momento, que es el aparato que tiene integrado el carro. En este caso, nuestras emociones, para poder entender el mundo que nos rodea y llegar a feliz término a donde queremos llegar. Para cerrar, quisiera dejarles una propuesta de ejercicio y es simplemente de observación para poder tomar conciencia de cómo nos relacionamos con nuestras emociones. Escuchamos nuestras emociones, las criticamos y peleamos con ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Peleamos con ese miedo y decimos, no está permitido el miedo, o lo escuchamos y decimos, a ver, alerta, ¿qué me está generando miedo en este momento? ¿Y cómo puedo entenderme a mí desde entender ese miedo? Entonces, repito, la propuesta de ejercicio es, ¿cómo nos relacionamos con nuestras emociones? Si las escuchamos, peleamos con ellas o las descalificamos. Y finalmente, ¿de dónde surgen esas emociones? ¿De dónde emergen? ¿Surgen de verdad de elementos externos que nos están generando amenaza o rechazo o alguna cosa? ¿O surgen más desde nuestra propia imaginación? Porque esto es un riesgo grande para nuestra propia tranquilidad, para nuestra propia posibilidad de ser felices en la vida. Yo me puedo armar películas dañinas para mí mismo que no dañan solamente mi salud emocional, sino mi salud física y que me quitan la posibilidad de ser feliz en la vida. Ahora les quiero solamente mencionar como los temas que voy a tratar en los siguientes capítulos relacionados con la emoción. El siguiente va a ser cómo nos acorazamos, cuáles son los procesos, los miedos, las angustias que nos llevan a irnos acorazando y desconectando de nuestras emociones. El siguiente va a tener que ver con qué efectos tiene el acorazamiento a todos los niveles de nuestra vida, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, a nivel de lo amoroso, etc. Y el último va a ser el qué podemos hacer para superar esos acorazamientos y podernos volver a reconectar con nuestra naturaleza básica
y poder usar esos radares maravillosos que son nuestras emociones. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para ustedes este primer videoblog y bueno, un abrazo para todos.